Las vivimos contigo. Papito, ¿ya te hiciste el examen de próstata? Sí, esposo bello, el examen de próstata es tan importante como mi citología. Por eso te regalo la ecografía de próstata. Prevenga el cáncer de próstata. Ecografía totalmente gratis, cancelando la consulta. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. Citas 602-4570. 602-4570. Vigilamos personal. En 70 años, RCN te ha contado la historia así. El 25 de enero del 2015, Paulina Vega, señorita Colombia, fue coronada Miss Universo. Se convertiría en la segunda colombiana en obtener este título. Atención, oyentes de RCN Radio, entre Colombia y Estados Unidos se va a definir en segundos quién será la próxima Miss Universo. And Miss Universe is Colombia. Paulina Vega, colombiana, Paulina Vega, nueva Miss Universo, segunda Miss Universo que tiene nuestro país. Congratulations to Colombia, our new Miss Universe. La vivimos contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Usted no sabe quién soy yo? No, usted no sabe quién soy yo. Si se choca, mejor solicite asistencia usando el servicio del Botón Verde. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Dimonix, giros, pagos y recargas. A continuación, algunos indicadores. La sonrisa de Doña Ana subió, la alegría de los Sánchez subió, la emoción de los Torres subió, porque la tarifa de Dimonix bajó. Sabemos que cuando las tarifas bajan, la alegría sube. Por eso ahora en Dimonix puedes enviar hasta 50,000 pesos por solo 4,000 pesos. Dimonix, giros, pagos y recargas. ¡Pero necesita! Aliado Efecti, vigilado Mintic. Es hora de decir, siempre se puede. Con el Banco Popular, somos Grupo Aval. Continuamos en Voces RCN. 7 de la noche, 34 minutos. Continuamos en Voces RCN. Esta noche nos están acompañando en esta mirada a lo que ha sido el discurso del presidente Iván Duque y, por supuesto, el acto de posesión del nuevo mandatario de los colombianos, Mónica Pachón, Poli Martínez, Óscar Ortiz y Ricardo Galán. Y hablaban ustedes fuera de micrófono sobre las dos aguas en las que muy seguramente el presidente Duque tendrá que moverse. Por un lado, la base del Centro Democrático, que lo han acompañado, que lo promovieron en su elección presidencial, y este Pacto por Colombia, o el resto de los colombianos que no comulgan con el Centro Democrático. ¿Cómo va a ser esa relación, Mónica Pachón, estando allí el uribismo tan presente? Pues la verdad para mí es incierta y me gustaría escuchar a mis compañeros de panel. Para lo que yo sí creo es que la situación en la que está el expresidente Uribe y la incertidumbre que eso genera hace que el ambiente sea más polarizado y que además el Senado, sobre todo el Senado, creo, tenga un ambiente enrarecido y bastante agresivo comparado con la Cámara, en donde la oposición es tan vociferante. Entonces creo que ahí vamos a ver una circunstancia difícil para el presidente, y es cómo encontrar un punto medio de moderación para poder entrar a discutir sus proyectos y mandar un mensaje de unión, pero no sé, la verdad. Ricardo, ¿cómo hacer ese relacionamiento con el Centro Democrático? Una cosa es el Centro Democrático con Uribe siendo senador, y otra cosa es el Centro Democrático con Uribe por fuera del Congreso. Creo que en buena parte la decisión de Uribe de retirar la renuncia es porque sabe que si él no está, el Centro Democrático pierde el poder y lo asumen el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y eso cambia por lo menos la relación de poder. Así que va a ser una relación fuertísima dentro del Congreso, pero que van a construir las mayorías, sin duda, las van a construir, y en eso Uribe sí es un aliado fundamental para el presidente. Poli, ¿cómo va a ser ese relacionamiento, esas dos aguas en las que va a tener que moverse el presidente Duque? Yo creo que la situación jurídica del expresidente Uribe va a marcar la forma como Duque se pueda mover, porque finalmente Duque es el presidente y es la cabeza del Estado, y ahí tiene que respetar el proceso. Creo que va a ser difícil, lo va a poner entre los palos más de una vez, y si tiene una bancada básicamente en el Senado tan
tan fuerte y tan vociferante como estaban diciendo, y cualquier tipo de agresión que las va a haber contra el expresidente Uribe y cuestionamientos va a hacer que sea más tenso y más difícil el margen de maniobrabilidad de Duque. Creo que eso no se lo esperaban así, y creo que Duque tiene que empezar a pensar claramente qué va a hacer él para hacer su gobierno con un equipo además que es bastante técnico, que tiene poca maniobrabilidad política en el Congreso, entonces va a tener un equipo aislado de la realidad política del país, y ahí él tiene que ver qué tan conciliador es y cómo va a hacer para manejar ese potro, para ponerle algún el papel de Nancy Patricia se volvió indispensable. Claro. Tiene que saber manejar eso. Óscar Ortiz, ¿cómo va a ser ese relacionamiento con el Centro Democrático? Porque además le he escuchado a Soto Voce a algunos miembros de ese partido que incluso no se sienten del todo representados allí en el gabinete. Yo creo que se podría resumir, en mi opinión, la situación Duque al gobierno y Uribe en la política, donde esté, dentro o fuera del Congreso. No es idéntica la situación, pero yo vi más afanados a los líderes de la oposición por la no permanencia de Uribe en el Congreso que a los propios del Centro Democrático, que tampoco están de acuerdo en la gente que votó por él, porque quieren ser representados por el principal senador, porque más votos hubo en marzo, porque es un líder y es un interlocutor válido, incluso no solamente como señalaba para los que se sienten representados por él, sino para ser el interlocutor de la propia oposición. Sería muy aburrido para Petro estar en el Congreso sin Uribe, o para Robledo, o para los Verdes. Entonces ellos mismos dijeron que no estaban dispuestos a buscarle esa aceptación de la renuncia. El presidente puso los términos en la discusión donde yo creo que no se podían obviar. Es una situación jurídica con efectos políticos, pero además pareciera, por la información que se conoce, por los antecedentes y por la que se ha conocido más recientemente, con altísimo contenido político que incluso le quita algunos de los visos jurídicos. Y yo creo que el presidente Duque pues se tiene que concentrar a hacer su agenda de gobierno, a construir su unidad, a jalar para adelante, y de todas maneras el presidente Uribe va a hacer política dentro o fuera y va a aportar. Pareciera todo indicar que la discusión jurídica y la discusión política se ha equilibrado en virtud de la reacción que tuvo el presidente Uribe en relación con la presentación de su renuncia. Además de este paquete legislativo que ha presentado de lucha contra la corrupción, también ha anunciado el presidente Iván Duque que habrá una reforma pensional. Ha dicho que para beneficiar a los más pobres, que eso incluye fortalecer el programa del adulto mayor, también se reactivará la comisión de sabios, habrá un aumento en el presupuesto de ciencia y tecnología, y seguramente un nuevo paquete legislativo que se radicará particularmente en lo que tiene que ver con el tema tributario. Algunos de los apartes también de este discurso, en lo que se ha referido el presidente Duque frente a lo que puede ser esa reforma. Vamos a proponer un programa de reactivación económica que nos permita, con responsabilidad fiscal, tener un sistema tributario que ayude al desarrollo productivo, a la inversión, a la formalización, a la productividad, a la competitividad. Vamos a eliminar los gastos innecesarios en el Estado. Vamos a hacer más efectiva la administración pública. Vamos a adoptar la facturación electrónica y a mejorar los sistemas de fiscalización. Son los anuncios que ha hecho en términos generales el presidente Iván Duque de las reformas que piensa presentar. Poli, ¿qué tan fácil la va a tener y cómo le parece? ¿Son necesarias, son urgentes estas reformas? Pues que yo la verdad estoy aquí de acuerdo con Mónica, no sé cuáles son las reformas exactamente, si no nos vamos a jubilar nunca, que es lo que le está preguntando a Ricardo, o cómo es la cosa. Creo que ahí tiene un tema como muy general en este momento, y apenas lo empiece a aterrizar, va a moverse y el Congreso va a ser va a reaccionar fuertemente, y la opinión pública también. Mónica Pachón, ¿cómo ve este paquete de reformas que anuncia? Pues mire, a mí me pareció que anunció que iba a ser, en lo que más fue específico fue en las reformas anticorrupción, pero después se fue con la justicia y no dijo nada. Menciones, ¿no? Menciones, luego habló. Y se cayó el ministro, allí estábamos viendo, el nuevo ministro de Emoción, el ministro de Vivienda, salió corriendo a saludar allí a sus compañeros de gabinete, y ahí sufrió un resbalón en momentos en que está teniendo muy encerado ese piso. Ese piso lo dejaron limpio, ¿no? La foto del día. Me parece que, por ejemplo,
habló de tener un crecimiento mayor al 4% del PIB. Bueno, ojalá, ¿no? Porque eso es lo que tenemos en este momento, pero no dice cómo lo va a hacer. Luego habla de recortes de gastos innecesarios, pero también anuncia la creación de nuevas agencias. Entonces, para mí no hay un mensaje claro sobre cuál es la línea de reformas, ni sé si lo va a tener fácil o difícil, porque realmente recortar el presupuesto nacional es muy complicado. Hacer la reforma de la justicia ha sido un intento que ha venido desde 1991 y todas las reformas a la justicia se han caído. Bueno, la del 2012 que de Juan Manuel Santos se la aprobaron. Sí. Se la aprobaron y después ya Y sabemos que la historia, ¿no? que entrara en vigencia porque hicimos una tuiteratón. Cómo terminó la historia con la renuncia del ministro de Justicia, exacto, y la, Juan Carlos Esguerra. y la siguiente reforma que plantea es la reforma electoral de eliminar el voto preferente. Yo decía, bueno, o sea, esto sí es como, no entiendo nada, porque creo que muchas de esas reformas se han planteado varias veces y han sido ineficaces. Entonces, la verdad, siento que ahí no hay mucha claridad aún desde el gobierno. Es que estamos sufriendo aquí porque salen felices los ministros, ¿no? Sí. A saludar a sus familiares, a los compañeros de gabinete. Sí, los y Jonathan Malagón, el joven ministro de Vivienda, sí, se resbaló por allí en este... ¿Qué salón es este? Es el Salón Bolívar. Salón Bolívar. O Salón Rojo. Bueno, ¿cómo ve, Ricardo, estas reformas? ¿Qué tan oportunas? Me llamó mucho la atención que en la economía fue la parte más floja del presidente en su discurso, y yo pensé que iba a ser la mejor porque él viene de moverse en ese mundo de la economía. De hecho, trae una propuesta muy interesante que es el tema de la política de la economía naranja. Creo que le faltó precisión. Pero era el momento también, digo, para... Yo creo que sí, claro, por ejemplo, sí, para el tema económico, para la inversión extranjera. El tema económico es fundamental para la confianza, para la inversión extranjera. Pero dijo que estas reformas... Mañana la bolsa, vamos a ver qué pasa con el precio. Si tuvo tiempo para hablar de la facturación electrónica, de la economía naranja, de los abuelitos, de hacer todas las alusiones posibles a los símbolos patrios, tenía que tener tiempo para hablar sobre la reforma pensional y sobre cómo iba a manejar la economía. Dice que esto va a ser una economía de mercado, ¿no? Y que de esa manera se va a orientar la política social. A mí me parece que ahí quedó cojo, quedó incompleto y hay mucha incertidumbre sobre ciertas cosas y contradicciones. Por ejemplo, cómo se ahorra creando el Ministerio del Deporte. La jornada única para todos los... Con doble alimentación. Con doble alimentación, por Dios, estamos en un... nuestro porcentaje de jornada única es 6%, entonces vamos a aumentar el 94%, eso cuesta todo el presupuesto nacional y más. Es completamente loco, o sea, no hacer una proyección de estamos en este lugar y vamos a aumentar 20, 10. Ninguna reforma al Ministerio de Defensa, solamente el cambio de cúpula, que fue lo único que anunció, ¿no? Yo creo que ahí también tendría de dónde... Yo no sé si ellos saben que lo están filmando porque están haciendo cosas chistosas. Sí, es que les están diciendo, les contamos lo que hay tras escena, es que la ministra de Cultura le dicen, por favor camine lento, cuidado porque con el susto de la caída de Jonathan Malagón, no sea que por allí algunos sufra un resbalón. No, Óscar Ortiz... Esa informalidad le cae bien, eso tanto protocolo. Estoy de acuerdo. Y además que este es un gabinete muy joven, ¿no? En su inmensa mayoría. Óscar Ortiz, estas reformas, ¿cómo las vio usted en enumeración que hizo en términos generales? Pues presidente alguna gente en las redes sociales está diciendo que estaba muy largo el discurso, que estaba muy minucioso. Yo creo que ha habido sobre todo coherencia y en relación con la austeridad, pues en virtud de la cantidad de gastos que se han incrementado, yo sí creo que hay mucho de dónde recortar. Un ejemplo para ilustrar la política de la que venimos. En la ley 1474, que es la ley anticorrupción, se creó un límite en el incremento de gastos de publicidad para las entidades estatales. Y pocas leyes después, es una ley de 2011, en la ley de municipios, en un artículo, un MICO derogó las limitaciones al gasto. Entonces ha habido muchos incrementos de gastos innecesarios, y no solo pues de la presidencia de la República, sino de creación de entidades que hay que poner en coordinación, y yo sí creo que hay mucho de donde poder recortar. Desde luego, en un discurso de posesión pues no están todos los proyectos de ley, no están determinados con detalles. Es desde la elección, en
la segunda vuelta, el optimismo que se ha reflejado en las encuestas, en la popularidad incluso del presidente Santos, yo sí le voy a seguir diciendo presidente Santos, del país, ha reflejado también incluso cambios en el comportamiento económico y ha habido incluso cambios en la expectativa de consumo. Y los informes del presidente Santos dicen que vamos mejorando económicamente. Yo creo que ahí hay unas cifras. Sí. Oiga, pero quiero hablarles del ambiente también en el Congreso de la República. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil lo va a tener? Porque todos conocimos de la reunión que hubo la semana pasada con el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, quien tuvo ocasión de reunirse con los miembros de la Comisión Primera del Senado de su partido y también del partido de la U, entre los que estuvo Roy Barreras y Armando Benedetti. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil la va a tener, Ricardo, para tramitar esos proyectos? Va a ser muy difícil, empezando porque no tiene el Partido Unido. Fíjese la garrotera del Centro Democrático para lograr elegir a Macías candidato del partido a la presidencia del Congreso. Eso fue durísimo, lo mismo que la manera como integraron las comisiones. Recordemos que el Senado casi que le tocó tomarse 2 semanas para decidir cómo integraba las comisiones, o sea, no está fácil la situación. Para nada. Hay una oposición muy fuerte que suma bastante, si uno los mira con cuidado, suma bastante. Las FARC, los petristas, los verdes, o sea, va a haber una oposición muy fuerte, una oposición recalcitrante, muy crítica, que va a tratar de desgastar a estos ministros novatos en la política con debates de control insoportables en comisiones y en plenarias, así que no la va a tener fácil, y va a terminar por una vía o por la otra, teniendo que darle mermelada al Partido Liberal, a Cambio Radical y al Partido Conservador y a los cristianos y al MIRA para poder consolidar una mayoría. Pero pues en este gobierno no va a haber mermelada, entonces no sé a qué otro mecanismo podrán acudir. Pues en el gabinete por lo menos no se ve. Vamos a ver con los contratos y con las entidades regionales, que es donde se cuecen las habas. A mí me parece que el ministro de Hacienda es muy importante para este tipo de negociación y me parece que Carrasquilla es muy importante en esta ecuación y ya sabemos de la historia pasada de Carrasquilla con el Congreso y es una relación muy adversa. Entonces, la verdad ahí creo que va a ser complicado. Van a haber amenazas de parte y parte, digamos, aquí está siempre el tema presente de, bueno, si no me dejan, entonces yo voy a proponer otras cosas. Creo que es peligroso el ambiente, sobre todo en el Senado. En Cámara no veo ningún problema. Sí, Poli Martínez, ¿cómo ve usted ese escenario? ¿Usted también cree que la mermelada de pronto puede aparecer por allí en instituciones de segundo nivel? No, yo creo que lo que tiene que hacer este país es sincerarse y saber cómo funciona realmente un Congreso con un poder ejecutivo y cuáles son las relaciones. Creo que el Congreso va a aprovechar, obviamente los detractores o los opositores al gobierno o al centro democrático, no necesariamente al gobierno, porque creo que hay 2 tipos de oposiciones. Empiezan pues ya a alinearse. Lucía muy imprudente dijo que una cosa era el gobierno y otra cosa el centro democrático. Pero vea usted, ella ya empezó. Entonces yo creo que hay dos niveles de oposición o 2 frentes distintos. Pero además empiezan ya las campañas electorales, es que vamos a tener un interregno muy cortico, porque esto ya arrancó, y la oposición, tanto al centro democrático como digamos al gobierno, lo que venga de ahí en adelante, va a tratar de tomarse pues todas las alcaldías y gobernaciones que puedan tomarse. Entonces creo que ahí va a haber una lucha política que puede ser también muy interesante para el país, y creo que también es necesario si aprendemos a debatir diferencias políticas de una forma más constructiva, pero no va a estar fácil. Óscar Ortiz, ¿cómo lo van a recibir en el Congreso al gobierno de Iván Duque? ¿Le van a medir el aceite? Por supuesto que sí, y va a ser bastante agresivo ese tratamiento. Hay garantías de oposición y además recordemos, tenemos en este momento la posesión de un gabinete de ministros que no fue concertado con el Congreso. Esa ya es una reforma anticorrupción. Escuchemos lo que está diciendo en este momento Iván Duque ya en la juramentación de sus ministros. Para nuestro país, porque se inicia un gobierno
con una enorme responsabilidad, la responsabilidad de crear esperanza, la responsabilidad de entregar resultados, la responsabilidad de sembrar nuevamente en cada lugar del territorio nacional la certeza que hay un deseo desde la cúpula del gobierno de llevar soluciones concretas. Cada uno de los ministros y ministras que han tomado posesión el día de hoy son personas que han dejado huella en sus profesiones, son personas que han dejado huella a lo largo de su actividad en el sector público, en el sector privado, en el sector social. Y lo que a mí más me motiva hoy al tomar posesión de este equipo es que recuerdo aquella frase del libertador Simón Bolívar cuando tomó juramentación del primer gabinete de la patria y dijo que aquí lo que se trataba era de elegir a las personas que le darían vigencia, vitalidad, formación y estructura al Estado. Tengo la plena certeza que este es un gabinete de excelencia, que este es un gabinete de compromiso y tengo la certeza que vamos a mostrar resultados rápidos y resultados estructurales para nuestro país. Mi tarea como presidente de la República estará en trabajar con cada uno de ellos como coequipero y al mismo tiempo darles el respaldo que se requiera para el éxito de sus funciones. Hoy Colombia tiene que ser un país que mire hacia el futuro. Yo lo anunciaba hoy en el discurso de posesión. Mientras Colombia sigue muchas veces enfrentando problemas que han envejecido mal, otros países están avanzando y desarrollándose hacia la cuarta revolución industrial. El reto que tenemos hoy es ser capaces de dedicarnos a lo urgente y al mismo tiempo a lo importante, a lo inmediato y al mismo tiempo a las cosas que deben trascender. Y estoy seguro que en el año 2022 este gobierno le habrá demostrado a Colombia que se puede construir un país donde la legalidad sea el principal instrumento del ciudadano para sentirse protegido en el ejercicio de sus libertades. Estoy seguro que ese será un país donde el emprendimiento estará creciendo en cada uno de los sectores representados acá. Allí están los apartes de esta intervención que está haciendo el presidente Iván Duque delante de su equipo de gobierno, de su nuevo gabinete que lo acompaña desde este 7 de agosto. Ha dicho que tiene que ser un gabinete para atender lo inmediato, pero también lo de largo plazo y sobre todo con resultados rápidos. Y están reportando desde Venezuela, mucha atención, que han detenido al diputado de la oposición Juan Renqueses por parte de agentes del SEBIN. 7:55, doctora Mónica Pachón, Poli Martínez, Ricardo Galán, doctor Oscar Ortiz, gracias por habernos acompañado en este debate. Muy interesante las miradas que ustedes le han dado a este discurso de esta nueva era que comienza Iván Duque a partir de este 7 de agosto. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Ya viene mi novela favorita. Gracias por acompañarnos siempre aquí en RCN Radio. Continúen aquí en la programación. Esto es RCN Radio, nuestra radio.